En punto de la mañana. Como les comenté, vamos a iniciar puntuales nuestro evento el día de hoy. Estamos seguros que algunos participantes aún se conectan a la sesión. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia online, el viaje hacia la economía circular en tiempos de COVID, donde contaremos con las ponencias de la ingeniera Milagros Verástegui del Ministerio del Medio Ambiente, con la presentación del señor Darío Díaz de Apoyo de Comunicación, también Ángel Rodríguez del Castillo de Cencosud Perú y Enrique Zarco de Pamolsa. Inicio el evento sin robar más tiempo y le paso la palabra a nuestra directora gerente de la Cámara Peruano-Alemana, Antje Bandel. Muchas gracias, Antje. Ya, muchas gracias, Marina, y de verdad es un gusto. Me alegra mucho que tantos hayan también aceptado nuestra invitación a este evento de este viaje que queremos hoy día también emprender un poco juntos hacia un futuro más sustentable, ¿no? Y en ese contexto justamente viendo el tema de la economía circular, ¿no? Este evento lo estamos organizando en el contexto de la iniciativa Fantástico Menos Plástico, que es una iniciativa que hemos ya como más de un año iniciado junto con el Instituto Goethe, con la Cooperación Internacional Alemana y con el apoyo de la Embajada Alemana. Y ya hay varias empresas que se han sumado a esta iniciativa. Esperemos que también sigan siendo muchos más porque, bueno, el tema plástico es un aspecto dentro de la economía circular, pero bastante relevante. Y por eso también estamos justamente también realizando este evento de hoy. El tema de la economía circular, un tema muy vigente, ha estado también mucho en discusión justamente en estos últimos meses donde estamos prácticamente enfrentando un panorama donde también nos hemos cuestionado también cómo funcionamos, cómo nuestra sociedad y nuestra economía se está proyectando y yo creo que somos mucho más sensibles también para revisar el actual sistema y ver de qué manera podemos hacerlo más compatible como el medio ambiente, siendo nosotros una parte de él, ¿no? De este ecosistema. Así que hay que repensar, hay que rediseñar y por eso estamos hoy día acá. Hay ejemplos muy interesantes. Creo que es una gran oportunidad que vivimos porque, como siempre se dice, todas las crisis también ofrecen oportunidades y yo creo que una de esas oportunidades es justamente repensar nuestro modelo económico en el aspecto de la sustentabilidad. Así que de verdad muy agradecido también por la participación de varios stakeholders, ¿no? Que forman parte también, son actores relevantes en este proyecto que tenemos acá, por un lado el gobierno, ¿no? A través del Ministerio de Medio Ambiente, también la sociedad civil a través de la Fundación Apoyo y también el mundo empresarial, ¿no? A través de Cencosud y de Pamolsa. Así que muchas gracias también por ellos para compartir sus experiencias y visiones con nosotros y justamente llevarnos adelante en este viaje hacia una economía circular. Así que muchas gracias y les deseo a todos una interesante jornada y abierto también interesado en su opinión, en sus aportes, así que aprovechemos esta instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antje, por las palabras. Yo creo que con esta introducción estamos ahí todos ansiosos para escuchar qué tienen que contarnos en este viaje hacia la economía circular que entendemos y como lo comentaste, es un desafío en tiempos de COVID, pero también es una excelente oportunidad que tenemos que aprovechar. Sin extenderme más, paso la palabra a la ingeniera Milagros Verástegui, directora general de Calidad Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente del Perú, quien nos va a comentar un poco sobre la hoja de ruta para la economía circular y el rol del Estado en la creación de medidas y acciones públicas. Con usted la palabra, ingeniera. Muy buenos días a todos y todas. Para nosotros es muy grato presentar esta hoja de ruta a la economía circular. Vamos a empezar con un poquito de algunos conceptos muy generales y también mencionarles de algo muy importante. Hace el día de anteayer, en la reunión 22 del Foro de Ministros del Ambiente,
de América Latina y el Caribe, justamente se ha lanzado en alto nivel la Coalición Regional de la Economía Circular en los países de América Latina y el Caribe. Entonces, veamos que es un tema importante, es un tema que se está poniendo, digamos, como una prioridad en los países y como bien dijo mi anterior presentadora, muy relevante en el tema de la crisis, ¿no? Del COVID, de esta pandemia, nos da una oportunidad de mirar cómo hacemos para hacer más sustentables las actividades económicas que desarrollamos, ¿no? Solamente una nota aparte, por ejemplo, durante las presentaciones, digamos, representante, la jefa de CEPAL, habló de que justamente la economía circular puede motivar el justamente potenciar y salir de la crisis, digamos, económica y de otras que vamos a tener y que tenemos en la actualidad por la pandemia, ¿no? Es una oportunidad que deberíamos tomarla en ese contexto y creo que la economía circular nos va a ayudar en esta mirada. Por favor, la primera lámina, continuamos. Solamente quería darles ese entorno para que se den cuenta la importancia que tenemos. En esta lámina solamente queremos mostrar cómo ha habido un crecimiento, el crecimiento de la población vemos que es bastante impresionante y se proyecta al 2030 más de 30.000 billones. Y por otro lado tenemos la demanda de los recursos naturales, la demanda de los recursos para atender estas necesidades de la población. La siguiente, nosotros vamos a ver que la población mundial se espera al 2050 se alcance más de 9.6 billones de personas y por lo cual se requeriría más de 3 planetas para sostener la demanda de sus necesidades, ¿no? Si uno mira a escala mundial, la economía circular solamente se utiliza en este momento el 9% de los recursos bajo el contexto de economía circular. O sea, tenemos una alta oportunidad, más del 91%, todavía estamos en una economía lineal. La siguiente. Pero ¿qué cosa es esta economía circular, no? Es justamente evitar que en el contexto de la economía lineal, donde las personas compran un producto, compran, digamos, o algún servicio que necesiten, los productos en base a recursos naturales y simplemente estos vayan a disposición final, se mantengan más tiempo siendo usados por otras actividades productivas. Si uno recuerda a Michael Porter, él hablaba de que justamente los residuos en la medida era dinero, ¿no? Imagínense, billetes de dinero que uno está perdiendo por no saber usar lo que va digamos, al contenedor, al basurero, como dicen en algunos países. Entonces es muy importante entender que justamente la economía circular lo que pretende es mantener más tiempo esto que llamamos entre comillas residuo y que para mí son materias primas que pueden ser vueltas a usar, de tal manera de optimizar el uso de los recursos y reducir costos, ¿no? Pero la señora de CEPAL, la señora Alicia de CEPAL comentaba que, por ejemplo, un auto con combustible fósil para ser convertido a auto eléctrico era más económico que partir de un auto eléctrico de compra. Entonces tenemos que pensar que hay cosas que se vienen en el futuro y que tienen esa performance, ¿no? Tenemos que optimizar recursos, si no, no vamos a ser sostenibles en el tiempo. La siguiente. ¿Qué cosa es un modelo de economía circular? Es uno de los modelos económicos más sostenibles y que tienen una mirada muy importante de enfoque. Entonces, dentro de estos economías, de estos modelos económicos sostenibles, lo que pretende es mantener más tiempo las materias primas dentro del ciclo del uso de tales servicios, ya sea para mantenerlos como materias primas de la generación de otros productos, ¿no? Que permitan justamente, digamos, reducir el consumo de nuevas materias primas. Es algo muy importante porque nos permite, digamos, reutilizar, reciclar, utilizar los residuos y en obtener servicios, ¿no? Ahí a veces no se ve la economía circular o el uso de los residuos como una oportunidad de negocio también. Yo una vez vi un caso de una empresa que generaba pues, gases industriales y uno de sus subproductos era, digamos, algo que él ni siquiera lo veía como una ganancia económica.
y después se dio cuenta, y ahí viene justamente la oportunidad que uno tiene de decir, a ver, este residuo que yo genero, ¿quién lo puede usar? ¿Quién es que puede usarlo como materia prima? Y entonces la empresa comenzó a hacer la búsqueda y al final se convirtió en uno de los ingresos más fuertes para esta actividad económica. Entonces, cuando uno ve un residuo, piense que es dinero, que es recurso, que debe ser usado, que alguien lo puede usar. Y en el extremo, cuando ya no sea necesario, ya no tenga ninguna aplicación, tendría que ir a disposición final, ¿no? Pero siempre pensemos en esa jerarquía. La siguiente, por favor. Ahora, para esta economía circular, este gran contexto que se está dando a nivel internacional, como les comenté, esta coalición, digamos, regional de economía circular para América Latina y el Caribe, este concepto de que la economía circular no solamente sea entendida como un tema, un asunto estrictamente ambiental, sino que es una oportunidad de integrar y escalar, digamos, a hacer un tema más sostenible de la actividad, tenemos actores clave. Estos actores clave es el sector privado, ¿no es cierto?, en el cual obviamente pueden rediseñar sus modelos de negocios actuales y generar nuevos negocios. Acá hay un tema muy importante y se da en muchos países que es el ecodiseño, ¿no? Cuando uno empieza a hacer un proyecto, uno ya desde el inicio empieza a pensar qué materias primas y si los residuos que genere, quién lo puede usar. Es un concepto muy interesante que ustedes van a verlo más en detalle. Por ejemplo, en ISO 14040 habla de análisis de ciclo de vida y eso es algo muy potente, ¿no? De la mirada de ahorro de costos. Nuevamente, economía circular no es solamente un tema ambiental, sino que va más allá y permite integrar y escalar más allá de lo que tenemos como un tema ambiental. El sector público, nosotros como sector público tenemos que tener una innovación normativa, tenemos que impulsar el uso de modelos de economía circular, tener mecanismos de reconocimiento, ver cómo se coloca este concepto en algo que sea más de uso, digamos, cotidiano, ¿no es cierto? El tema de las academias, los centros de investigación, para que ofrezcan soluciones y nuevos modelos de producción y productos con mayor contexto en la economía circular. Y por último, los ciudadanos, nosotros que somos los consumidores, tenemos que pensar que hay un objetivo de Objetivo de Desarrollo Sostenible, el objetivo 12, que habla del consumo sostenible, y somos responsables de esto, ¿no? De esta demanda de recursos. La siguiente, por favor. Ahora, nosotros como Estado, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos diseñar políticas públicas y mecanismos que permitan una transición del actual modelo lineal, donde yo consumo algo y lo disposición final, hacia un modelo circular, que se mantenga este residuo, esta materia, esta condición, digamos, siendo usada por otros, ¿no? Fomentar la coordinación y colaboración interinstitucional, ¿no?, entre los diversos sectores, entre todas las partes interesadas, involucrar al sector empresarial y generar incentivos y mecanismos, porque se requiere también ver la forma de que esto motive, ya sea a través de instrumentos financieros, justamente el concepto de la incorporación de la economía circular. La siguiente. Promover en la ciudadanía a través de campañas, en los temas educativos, la sensibilización de lo que es la economía circular. Yo creo que es un tema crítico para muchos, y Río de Janeiro en el 92 habló que uno de los temas clave para que las normas puedan aplicarse, implementarse, es justamente el concepto de concepto de educación. Si nosotros le damos al ciudadano los conocimientos, las herramientas, esto va a ser mucho más fácil de ser comprendido. Y obviamente la creación de redes y de múltiples redes que permitan justamente los intercambios de experiencia, ¿no? Y creo que esto de la coalición regional de economía circular en países de América Latina y el Caribe va a poder, digamos, incrementar esta posibilidad de intercambio de lecciones aprendidas, ¿no?, entre los países, y justamente es parte de lo que va a decantar a nivel de las regulaciones y las formas que los países puedan abordar, y en el caso de Perú, cómo nosotros lo vamos a tener también. Y el diseño de estrategias regionales, nacionales y subnacionales de economía circular. La siguiente. Entonces, para llegar a este concepto de economía circular, vamos a tener que tener un proceso, obviamente, de transición, ¿no?, donde vamos a incorporar varios conceptos, ¿no? Uno de los primeros es
el tema del manejo de los residuos sólidos, ¿no? El tema de las ofertas de los actores en este contexto y el comportamiento de los ciudadanos en un tema de demanda y consumo. Pero no solamente pensemos en estos tres elementos claves, sino que va a tener que estar asociado a lo que es producción más limpia, hay producción limpia también, ¿no? Uso eficiente de insumos y materiales, el ecodiseño, que es desde el inicio, el tema de la simbiosis industrial, que eso es un tema clave para conectividad entre las empresas, y ustedes han visto, hay varias empresas que aplican economía circular y que parte de sus residuos van a otra empresa para ser procesada. Por el caso de los ciudadanos, el consumo responsable, y eso obviamente va a cambiar, y un poco la pandemia nos ha mostrado esa otra cara, los estilos de vida, pero un estilo de vida sostenible, ¿no? Otro elemento importante es el tema de las compras públicas. Ustedes saben que en el sector público tenemos una norma del año 2009, que es el Decreto Supremo 09 del 2009, el Ministerio del Ambiente, sobre el tema de coeficiencia. Y entonces parte de este proceso de incorporar ya el concepto de coeficiencia, que lo tienen el sector público, es justamente alcanzar compras públicas sostenibles, ¿no? Y eso obviamente va a irradiar también a una mirada al sector privado. La valoración en materiales de los residuos sólidos y aguas residuales, y obviamente la tecnología para una disposición final segura cuando corresponda en un tema de residuos peligrosos, ¿no? Pero partiendo primero de una valoración de los residuos, que es, digamos, extraer todas las posibilidades, ya sea de capacidad calorífica, reciclaje, compostaje, de los residuos que se generen. Entonces, el contexto es poder avanzar en los aspectos que ayuden a impulsar el concepto de economía circular en la vida diaria de los ciudadanos. La siguiente, y obviamente también de las empresas. Es por ello que tenemos la Política Nacional de Competitividad. Esta política es muy interesante porque incorpora el concepto de economía circular. Esta política se aprobó en el año 2018, y si uno revisa los objetivos que tiene, el objetivo 9, está asociado a promover la sostenibilidad ambiental en la operación de las actividades económicas. Es uno de ellos en los cuales vamos a ver en el objetivo 9.1, generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular y ecoeficiente. Obviamente es un elemento clave, es un proceso en el cual se está avanzando. La siguiente, por favor. Okay. Otro elemento importante es de este Plan Nacional de Competitividad y Productividad para una Economía Circular. Es el Decreto Supremo 237 del año 2019, que establece una hoja de ruta, y acá es un tema relevante porque ya existen actividades concretas al 2020, al 2021 para algunos sectores, ¿no? Tenemos para industria, agricultura, pesca y acuicultura. Obviamente ese es un proceso donde esperemos que se puedan incorporar otros sectores también. Tenemos los acuerdos de producción limpia, en los cuales el Ministerio del Ambiente somos un actor clave. Coordinamos esto con el Ministerio de la Producción internamente. Nosotros, como Dirección de Calidad Ambiental, tenemos un rol de esta evaluación, suscritos con las empresas de agricultura, tenemos industria, tenemos pesca y acuicultura, ¿no? La siguiente. Esta hoja de ruta, también que ha sido aprobada justamente el año pasado, en 2020, por el Ministerio de la Producción, establece cuál va a ser, digamos, las acciones que se va a tomar. Y acá hay un tema muy importante porque no solamente incorpora la industria manufacturera, sino también el procesamiento industrial pesquero. Y vamos a ver que hay parte de la participación de los gremios empresariales, los centros de innovación, y es algo que a nosotros nos ha gustado muchísimo, muy agradable. Por ejemplo, los gremios empresariales, en este caso pesquero, han dicho que la economía circular es algo que les parece muy, muy importante, muy fascinante. Nuevamente, señores, no es solamente un contexto ambiental, sino es un aspecto ambiental, sino es algo que va a ayudar a la sostenibilidad de las actividades económicas en el planeta en sí mismo. La siguiente, por favor. Esta hoja de ruta hasta el 2020 y 2022 tenemos fomentar la economía circular. En el caso del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Agrario y Riego, tenemos para los sectores de agricultura, ganadería y forestería,
Para el caso del Ministerio de la Producción, tenemos esta economía circular que se va a focalizar sobre pesca y acuicultura, pero esto que nosotros vemos como esta hoja de ruta ya está en proceso, ya está en marcha, la siguiente, ya tenemos actividades económicas, que ya tenemos acuerdos de producción más limpia, ¿no? Estos acuerdos de producción más limpios, ustedes pueden ver Coca-Cola, Coplas, Vasco, Taza, que es una empresa pesquera, Natura, en Aceros Arequipa, Cider Perú, y tenemos otros que estamos en proceso justamente ya de la firma, ¿no? Con WON, con Nestlé, con Metro, y con todos aquellos, con Antamina, en fin, tenemos una variedad de empresas que están interesadas en este proceso y muchos de ellos ya estamos en marcha. ¿Qué nos ha mostrado ese acuerdo de producción más limpia? Se plantea, de acuerdo a la proyección del acuerdo, que más o menos se dejarán de utilizar cerca de 13.000 toneladas de materia prima virgen, ¿no? Y obviamente el sustituto del PET reciclado. Yo creo que esto es un tema muy importante. Son números que se dan solamente con estas empresas suscritas. Imagínense lo que podríamos hacer con más empresas que ingresen a este acuerdo de producción más limpia, producción limpia. Minimización de 3.000 toneladas de residuos a través de mejoras tecnológicas. Tenemos proyectado 428.000 toneladas de residuos metálicos reinsertados en el proceso productivo. Imagínense, es una cantidad muy fuerte de lo que estaríamos ahorrando en materias primas. Y obviamente esto también va a ir acompañado de ecodiseño y retornabilidad de productos y una reducción importante en el uso de materiales. De materiales. Yo creo que nosotros con estos números estamos viendo si una cantidad de 9 empresas, 10 empresas pueden lograr esos números, imagínense lo que podemos lograr todos. La siguiente, por favor. Ajá. También estamos viendo la promoción de negocios circulares, ¿no? Que son algunos modelos de actividades económicas con la participación activa de los sectores y gremios. Por ejemplo, los bienes de plástico PET con ecodiseño y que usen como materia prima PET de postconsumo, generación de materiales para la construcción a partir de residuos, por ejemplo, los que obtenemos de la demolición, de residuos de la construcción, el reuso de las aguas, el tema de las aguas residuales domésticas para actividades agrícolas, obviamente es algo súper importante, la generación de productos a partir de la biomasa de procesos agrícolas, esto yo lo he visto en otros países, es un tema relevante para generar en algunos casos, muchos casos, energía, uso de materiales de descarte, de las actividades de pesca y agricultura, en nuevos procesos productivos. En fin, todo esto nos va a ayudar muchísimo a lo que queremos lograr. La siguiente, creo que terminamos. Y las buenas prácticas en economía circular también tenemos uso de botellas PET recicladas como insumo para nuevas botellas y empaques. Tenemos Industria San Miguel, Arca Continental, Coca-Cola, uso de residuos de la construcción. Ahí vemos caso para Ciclo, por ejemplo, que ya lo están poniendo en marcha. Fabricación de ladrillos y bloques de agregados. La siguiente, por favor. Buenas prácticas en economía circular, en biomasa. Tenemos para este caso de las cascarillas de cacao. El uso para la pesca y acuicultura, tenemos fabricación de ladrillos ecológicos. La siguiente, ya estamos contra el tiempo. El tema de aguas residuales, acá tenemos el tratamiento de las aguas para el tema de riego de parques, es algo que se da, ¿no? En muchos países también hay el uso de los lodos para el tema de la economía circular, para reforestación. La siguiente. La suscripción del Pacto Peruano por una Economía Circular es un tema muy importante, eso es algo que políticamente le da realce y en base a lo cual hay una voluntad de compromiso de todos los ministerios, los gremios, las universidades y la cooperación internacional justamente para pasar en este proceso de transición a la economía circular. La siguiente. Ok, señores, simplemente para finalizar, hay un compromiso muy fuerte como Ministerio del Ambiente de, digamos, dar todos los pasos y avanzar y liderar este proceso a la transición de la economía circular y nuevamente reafirmar lo que dijimos al comienzo. La economía circular es un enfoque que va a ayudar a la sostenibilidad de los recursos naturales y a la sostenibilidad de las actividades económicas en el planeta. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias, ingeniera Milagros. Muchas gracias por su presentación y por toda la información que nos ha brindado. Hemos tenido ahí bastantes comentarios, interacciones también en el chat. Realmente es muy importante tener en consideración todas las iniciativas y los programas
que viene realizando el Ministerio para poder vincular y que tener una mayor participación también de la iniciativa privada. A los que están poniendo aún preguntas en el chat son muy bienvenidas. Vamos a lo largo de la conferencia a intentar responder la mayoría de ellas, y las que no sean respondidas en esta sesión, vamos a publicarlas y tener respuestas en la página web de Fantástico Menos Plástico, y se les enviará el link con este foro de preguntas junto con la grabación del evento. Bueno, no me extiendo más y le paso la palabra a el señor Darío Díaz, de Apoyo Comunicación, que nos va a hablar un poco más sobre el viaje de la economía circular y principalmente cómo abordarlo. Darío, te dejo con la palabra. Muchas gracias. ¿Se ve bien, Marina, la pantalla? Sí, la vemos perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias primero por este espacio, que para mí es un espacio no solo para compartir, sino también para aprender. Y quisiera compartir con ustedes un poco la experiencia profesional, y básicamente el foco de mi presentación es cómo abordar este viaje. Pero antes de explicar el cómo, me gustaría explicar el qué y el por qué. O sea, en principio estamos hablando, y hay un común denominador, lo dijo la ingeniera Milagros, ¿no? De que vemos esto como un viaje, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué consiste este viaje? Un gran mensaje es un viaje sin retorno, no hay opción. Este es el camino correcto. Y en ese camino correcto, de lo que se trata es de generar modelos de producción, modelos de sistema de consumo, que permitan no solamente reducir el uso de materiales, energía y agua, es también reutilizar, reparar, renovar, pero es también reciclar, pero fundamentalmente es regenerar. No solamente veamos el aspecto técnico de los procesos de un producto, de un servicio, sino fundamentalmente cómo este viaje va a permitir el regenerar los sistemas naturales. Yo creo que de esto no voy a abundar demasiado, simplemente es anclar algunos conceptos. La ingeniera Milagros ya lo ha dicho en mucho más detalle. Pero ¿de qué se trata un poco este viaje? Y lo que quiero que les quede como un concepto para luego sí abordar el cómo, es un viaje que no se trata solamente de reducir el consumo de materiales, insumos, energía, durante el proceso de diseño de un producto o de un servicio. Se trata también de reusar, reparar, renovar, es decir, prolongar la vida útil de materiales, componentes y productos. Por ejemplo, hay ya modelos de negocios, y traté de elegir ejemplos de otros países para no ser odioso en mostrar los locales. De hecho, recién acaban de mostrarse estos ejemplos locales, y luego de mi presentación también va a haber 2 casos locales. Pero, por ejemplo, en el caso de Loop, ya hay un concepto de cambiar modelos de negocio, donde antes se trataba de tener un envase de un solo uso, y ahora es un modelo de negocio que permite la retornabilidad de envases. Y las cadenas de supermercados a nivel global, Kroger, por ejemplo, Walgreens en Estados Unidos, se han asociado con esta empresa que es Loop, justamente para hacer una retornabilidad de los envases que se comercializan en los productos de estos 2 supermercados. Por esto también se trata de nuevas plataformas de consumo. El concepto de arriendo de ropa, el concepto de una vez utilizado una prenda de vestir o un calzado que pueda ser ofertado en un mercado de uso, de segundo uso, es un concepto que está creciendo. Y en el 2030 este concepto va a, según las estimaciones del sector a nivel global, va a superar a la venta de ropa de fast fashion. Ahora, también se trata este viaje de reciclar y de recuperar. Aquí sí hay un ejemplo local de Simba, que es justamente una pequeña empresa que ha tomado los desperdicios de alimentos de restaurantes, por ejemplo, o de otro tipo de locales, para procesarlos nuevamente y hacer un upcycling, es decir, procesarlo y generar nuevos productos como, por ejemplo, alimentos para cerdos, o también podría ser para acuicultura, o también podría ser abono. Finalmente, cuando hablamos de regenerar, y este es un concepto que muchas veces se olvida cuando hablamos de economía circular, se trata de ver cómo desde el mismo diseño de productos y servicios podemos ayudar o contribuir a mantener los ecosistemas.
es decir, en el uso de materiales renovables, biodegradables, compostables, no tóxicos, o bien tratando de reutilizar, por ejemplo, el agua. Justamente recién hubo un ejemplo. Finalmente, de lo que se trata en el fondo de este viaje es que desde el mismo punto de partida tener claro cómo rediseñar. Y no solamente productos o servicios, es también modelos de negocio y ecosistemas de negocio. ¿Y por qué hacerlo? Justamente por esto que ustedes están viendo. Desde el punto de vista corporativo de las empresas, y yo vengo de ese mundo empresarial, hay razones obvias. Este viaje permite mayores eficiencias, posicionamiento reputacional y de marca, anticiparse a nuevas regulaciones y fundamentalmente ser parte de la solución a los problemas ambientales que tiene nuestro país en general y a nivel global. Ahora, la pregunta es cómo hacerlo realidad, cómo abordar este viaje. Sin ninguna duda, luego de haber transitado parte de este viaje con algunas compañías, de haber visto experiencias globales, un gran mensaje es: no hay una solución única. Cada empresa, cada sector tiene sus propios desafíos. Son específicos al tipo de negocio, son específicos al tipo de producto o servicio que oferta esta compañía y este sector. Efectivamente, hay herramientas, metodologías, algunas las vamos a ver a continuación, que permiten abordar este viaje con una hoja de ruta. Pero sin ninguna duda, eso requiere un trabajo no solamente de soluciones a medida, sino también ir aguas para atrás en trabajo conjunto con proveedores, aguas para adelante en trabajo conjunto con clientes y otros grupos de interés, como por ejemplo las asociaciones de recicladores, o sea, la cadena de valor de reciclaje. ¿Qué visión tengo de cómo abordar el viaje? Y esta visión es parte experiencia, parte de haber visto cómo se aborda en otras partes del mundo, experiencias locales, y hay comunes denominadores. Hacer un diagnóstico de circularidad es un punto de partida básico. Luego, concebir un plan, vamos a ver cómo. Ejecutarlo con proyectos emblemáticos, pilotos, que permitan justamente demostrar a través de un proceso de aprendizaje continuo qué funciona, qué no funciona, para luego sí escalar. Y finalmente algo de transformación cultural, que es muy necesario en todo el proceso y es transversal a todas las organizaciones. Primer punto, diagnóstico. Ustedes están viendo que parte, o la recomendación, y así lo indican las mejores prácticas globales, parte por entender cuál es la propuesta de valor, cuál es el producto o servicio y cómo contribuye a dar valor a los consumidores, a los clientes. Eso implica también entender la cadena de valor, es decir, la cadena, vamos a ver ahora un ejemplo. La cadena de valor significa no solamente entender la cadena de proveedores, es también entender aguas para adelante, cómo se dan las interfaces de distribución, de consumo a nivel del consumidor, también el post-consumo y cómo es la cadena de reciclaje. Obviamente que aquí hay herramientas, el análisis de ciclo de vida que también fue mencionado con la ISA 14044, nos permite dar justamente una herramienta crítica para poder determinar qué opciones de gestión son más acordes según los impactos ambientales. Esto es algo crucial, es una metodología, un pensamiento que tiene herramientas específicas para abordar el análisis de la cadena de valor. Obviamente también no solamente mirar hacia adentro el negocio, sino también ver las tendencias del sector, ver qué está haciendo la competencia, o sea, el famoso benchmark. Y finalmente, y no por ello menos importante, al contrario es determinante, entender el marco regulatorio, actual y futuro. Algo que, por ejemplo, recién se abordó en la presentación previa. Existen herramientas, existen metodologías, aquí están viendo en algunas desde Ellen MacArthur, pero también hay otros enfoques, el que yo he utilizado para graficar lo que sigue a continuación, pero de todas maneras, estas herramientas tienen que ser puestas en un contexto de cada sector y de cada compañía. Por ejemplo, lo primero es entender el territorio. Haciendo un diagnóstico uno entiende el territorio. ¿Cuáles son los espacios de gestión que tengo a mi disposición para generar economía circular, para generar circularidad en mi compañía? En este caso tomé un ejemplo que no dice relación con un producto.
es justamente un sector de infraestructura, en este caso es de infraestructura aeroportuaria. Y tomando este mismo ejemplo del framework que recién mostraba, cuáles son las opciones que tiene, haciéndose un diagnóstico, obviamente el diagnóstico mucho más profundo, esto es simplemente un resumen. Y por ejemplo, esta compañía tiene las opciones de reuso y de repensar la forma en cómo brinda el servicio de electricidad dentro de sus instalaciones. Aquí ven el ejemplo del aeropuerto de Schiphol, que en alianza con Philips y Engie han justamente hecho que en lugar de comprar el mismo aeropuerto y ser actor responsable del mantenimiento, ellos han tercerizado todo, han concebido la luz como un servicio, y justamente esto permite mayores eficiencias. El tema de reciclaje obviamente siempre ofrece la oportunidad en los aeropuertos, que es este el caso, de generar programas participativos, pero no solamente con los visitantes, en este caso a las instalaciones de un aeropuerto, sino también aguas para atrás con los arrendatarios. Pensemos, hagamos un recuerdo de cuando nosotros vamos al Jorge Chávez, y pensemos estas oportunidades que tenemos como país de generar espacios de circularidad, proyectos de circularidad. Otro espacio de oportunidades que en algunos aeropuertos del mundo se hace es cómo ser partícipe de la regeneración de sistemas naturales, y justamente el aprovechamiento de aguas residuales para generar fosfato permite justamente generar que un residuo pueda ser parte de un insumo para generar luego un nuevo producto. Volviendo al tema del diagnóstico, y me voy a anclar en esta imagen, porque sé que luego los otros dos expositores van a abordarlo en más detalle. Cuando uno hace un diagnóstico de circularidad, revisando toda la cadena de abastecimiento, desde los proveedores de bienes intermedios, como envases, embalajes y de bienes finales, hasta la comercialización y la postventa, esto lo que permite es tener una visión, en este caso es del retail, puede ser de un supermercado, todas las oportunidades, estos pequeños loops que ustedes ven, o bucles al costado de cada una de estas cajitas, son las oportunidades de generar proyectos de circularidad. Si ustedes ven, básicamente las oportunidades pasan, según uno vea la cadena de valor, en, por ejemplo, trabajar en envases y embalajes más sostenibles. Pero no solamente eso, es también trabajar la pérdida de desperdicio de alimentos, la ecoeficiencia en energía y en agua, el reciclaje post-consumo, el RAE y hasta incluso el re-commerce, es decir, que los supermercados, por ejemplo en este caso, puedan además ser parte de la solución a estas nuevas plataformas de venta online, por ejemplo de ropa usada. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico de circularidad, ve que hay un territorio muy amplio. La siguiente pregunta es, ¿cómo definimos una hoja de ruta? Bueno, habiéndose detectado estas oportunidades que son potenciales proyectos, de lo que se trata es justamente comparar los impactos económicos, sociales y ambientales de cada una de estas oportunidades, o loops de circularidad, y establecer una hoja de ruta. Una hoja de ruta es una secuencia de proyectos a corto, mediano y largo plazo, valorizando cada uno de ellos y justamente insertarlos en el sistema de planificación de la compañía. Y acá viene un gran mensaje. La gestión de economía circular no es un proyecto disociado del modelo de negocios. Al contrario, es parte del modelo de negocios, debe ser parte del modelo de negocios. Y para que esto sea parte, es fundamental que la gerencia general y todos sus reportes directos aprueben la hoja de ruta, la entiendan. Aquí ustedes están viendo, del lado derecho, que obviamente, y es un común denominador en muchas compañías a nivel global, y me consta a nivel local que está comenzando a hacerse, que no es solamente la iniciativa del área de sostenibilidad o de medio ambiente, debe ser parte, como decía recién, de una discusión estratégica. Y la realización de talleres es fundamental. El taller tiene una previa, que es justamente la sensibilización con gerencia general, reportes directos, gerencias funcionales claves, pero hay un hito fundacional que es el taller. Obviamente que la realidad de la pandemia hace que estas experiencias que muchas veces uno ha participado, que eran presenciales, hoy tenga que ser en formato virtual.
Sin embargo, existen herramientas, ustedes están viendo, hay Zoom, hay otro tipo de aplicativos que permiten generar interacción, discusión, y sobre todo lo más importante, ¿qué sale de esto? Sale una hoja de ruta aprobada por la Gerencia General. Ahora bien, hay que ir al territorio, hay que actuar, hay que comenzar el viaje en el paso 1, que es iniciar el trayecto. Y acá es fundamental, habiéndose priorizado por los pasos previos la hoja de ruta y algunos proyectos emblemáticos, cuáles específicamente los prototipos o pilotos o modelos que podemos establecer para generar aprendizaje. Y finalmente, algo que es transversal a todo el proceso y que no se agota en estas instancias, sino que es posterior también. Las comunicaciones. Todo proyecto que no se comunica a la interna, en un relato que genere experiencia, que genere mística de participación, es un proyecto que adolece de una gran carencia, porque uno no genera al interior de la compañía una experiencia que permita generar cultura en temas de sostenibilidad. Innovación, innovación, innovación. Ustedes ven al costado, he tomado de una publicación hecha hace un par de meses por la Fundación Ellen MacArthur, que la recomiendo y lo dejo luego como bibliografía para aquellos que lo deseen, que hay mucho relacionado a innovación. Y la innovación implica herramientas también, implica metodología, pero implica también un ADN. Si no está el ADN metido, desde el mismo momento que se hace el diagnóstico, la economía circular va a ser un trayecto cojo, un trayecto que va a adolecer de una visión estratégica. Finalmente, mejora continua. Como recién mencionaba, los proyectos emblemáticos, aquellos que nos permiten ir aprobando, probando en el trayecto qué funciona, qué no funciona, permiten justamente eso, correcciones, para luego sí, una vez consolidados estos prototipos, escalar a nivel ya más corporativo. ¿Cuál es el mensaje final para abordar un cierre de esta presentación? Es un viaje. Hay metodologías, hay herramientas, pero es fundamental contar con un liderazgo que viene desde arriba. Por eso hablaba de este hito fundacional de la experiencia de que la gerencia general, los reportes directos participen. Pero también es un viaje que va hacia adelante con el resto de la organización. Generar cultura alineada que permita crear una mística es fundamental. Si no, va a ser proyectos disociados del modelo de negocio, proyectos que va a ser de un área funcional solamente la compañía y no proyectos transversales. Y la pregunta final es ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Y creo que es clarísimo para todos que este viaje es un viaje sin retorno y ya el contexto actual de pandemias nos lo ha demostrado. Quiero cerrar simplemente con este pequeño video que creo que este tipo de imágenes cierran perfectamente el mensaje de que no es un tema solamente técnico de economía circular, es también un tema de sostenibilidad de nuestra forma de consumo, de producción. Muchísimas gracias. Gracias Marina y gracias a la Cámara por esta participación que me han permitido. Muchas gracias Darío, muchas gracias por
ayudarnos y darnos tantas herramientas para poder saber la mejor forma de abordar este viaje hacia la economía circular y cómo cada uno en su institución, en su empresa, organización y muchas veces como individuo también crear esta hoja de ruta que nos permita avanzar en ese viaje de la economía circular que de todas maneras tiene no solo muchos stakeholders, como también tiene muchos aspectos no solo económicos, como también sociales y de impacto cultural en el día a día de todos nosotros. Les comento nuevamente las preguntas, comentarios que están en el chat, los vamos a tener en la página web de Fantástico Menos Plástico. Para no robarnos más tiempo en nuestra conferencia online, yo le paso la palabra a Ángel Rodríguez, jefe de sostenibilidad de Cencosud Perú, quien nos va a contar un poco sobre la experiencia y el viaje hacia la promoción del consumo responsable y cómo lo vienen abordando. Ángel, te dejo con la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Gracias a la Cámara por la invitación, también por este espacio. Y muchos de los temas que ya comentó el equipo y la directora del Ministerio del Ambiente y Darío, creo que esta presentación vamos a poder aclarar cómo se está trabajando, y hay algunas consultas que estaba leyendo ya en el chat que decíamos cómo enfocamos que la economía circular no solo es un tema de residuos, y creo que esa mirada sistémica es muy clara, ¿no? Y quiero retomar un poco la presentación y la jornada desde lo que mencionaba Darío, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Y no sé si ustedes se acuerdan, en el mundo empresarial en general veíamos los temas desde la mirada de la generación de riqueza, ¿no? Desde cómo nuestros accionistas cada vez reciben mejores ganancias, digamos, a través de sus inversiones. Y una mirada en que esta generación de riqueza estaba donde todo lo relacionado al negocio estaba en materia económica, y todo aquello que no estaba relacionado al core de negocio era una externalidad, y por lo general ahí estaban los temas sociales y ambientales, ¿no? No sé si sus empresas o si sus organizaciones siguen viéndolo de esta manera, pero definitivamente ahí te das cuenta que no estamos trabajando en un sistema y no estamos trabajando de manera integrada todos estos campos. Pasar a la generación de valor no significa que uno sea más grande que otro, sino significa que cómo convergen estos temas en materia como lo económico, social y lo ambiental son parte de una sola, ¿no? de un solo modelo económico de negocio, y que va a generar un desarrollo económico en general en un aspecto social y ambiental. Entonces, quiero empezar esta presentación invitándolos a primero revisar cómo están sus estructuras, cómo están abordando, y creo que ahí vamos a poder aterrizar un poco esto que ha mencionado nuestra directora del Ministerio del Medio Ambiente, que es lo que nos ha contado Darío. ¿Y cómo impacta esto en general el mundo de las empresas? No sé si estuvieron atentos este último mes a lo que ocurrió en Davos, ¿no? Y se publicó cómo evolucionan los riesgos en el mundo, ¿no? Evidentemente, dado la coyuntura, el tema del COVID ha sido uno de los temas más importantes, el primer tema de riesgo por impactos. Pero hay que entender y ver todo el panorama, y te das cuenta que los temas ambientales no han bajado y no han perdido ningún tema de relevancia. Temas como cambio climático, como pérdida de la biodiversidad y la crisis en los recursos naturales siguen siendo un tema de riesgo, es un tema que las empresas hoy estamos viendo. Y la pregunta de hoy es, ¿qué hacemos después del COVID? ¿Cómo nos afecta la pandemia? ¿Volvemos al business as usual y seguimos en esa mirada pre-pandemia y no logramos completar, digamos, los objetivos estipulados al 2030? ¿O tomamos acciones y tomamos, como ven en esta parte de las curvas, otras acciones, ¿no? Y un poco esos temas de materialidad y de riesgo son los que nosotros evaluamos. Y un poco entrando al tema ya del supermercado y al core del retail, ¿no? Estos temas también, estos riesgos se marcan en estos 5 grandes ejes que les traigo acá, sobre cómo están los productos, si son seguros y saludables, ¿no? Cuál es esa cadena de aprovisionamiento responsable que tienen los productos, su impacto en el medio ambiente, hoy más que nunca el desarrollo local y de las comunidades, y finalmente nuestros colaboradores. Estos 5 ejes se trabajaron a través de un benchmark de diferentes modelos de sostenibilidad de retailers a nivel mundial. Y es un poco lo que nos lleva también a la acción. Pero ¿qué nos pide hoy qué valora hoy nuestro consumidor? Porque ya vimos los temas de riesgo, ya vimos los temas en los que se enfocan en retail, pero ¿qué nos pide también hoy nuestro consumidor? Nielsen en el 2018, antes de la pandemia, nos decía que ya había un consumidor cada vez que buscaba productos con altos estándares en calidad, que buscaba productos orgánicos, que buscaba productos que tengan una mejor huella ambiental. Pero ¿qué pasaba después de la pandemia? ¿Qué pasaba entre mayo y junio del año pasado, donde teníamos varios momentos de cuarentena en el mundo?
Kantar saca un estudio que es el Who Care, Who Does, que se hizo en plena pandemia, entre mayo y junio, en el pico más alto de la pandemia, entre mayo y junio del año pasado. Y evidentemente los temas materiales y la preocupación a nivel ambiental se mantiene, ¿no? El consumidor sigue pensando ahí, no es que quizás bajé un poco quizás bajé un poco mi preocupación en temas ambientales, no, se mantiene. Y si hablamos de temas ambientales, lo primero que nos preocupamos es el cambio climático, luego los residuos plásticos, la contaminación del agua, temas que ya lo hemos visto que siguen siendo los riesgos y que son temas que toca el retail. Pero ¿quiénes son estos consumidores? ¿Y cuál es la oportunidad que vemos en ellos? Y esto es importante hablar de oportunidades, porque nuevamente para llegar a los temas de economía circular hay que entender quién es nuestro consumidor y cuál va a ser nuestro modelo de negocio, ¿no? Y este consumidor es Kantar en el mismo estudio lo separa en ecoactivos, en ecoconsiderados y ecodismisos, que no están teniendo una acción positiva. En acciones concretas, ¿qué hace un ecoactivo? Es aquel que puede disponer y hacer pagos por productos con una mejor huella ambiental, que hoy en algunos temas de sostenibilidad tienen un mayor precio, ¿no? Son clientes que ya cambian comportamientos y conductas, que van al supermercado con una bolsa reutilizable, que toman un café, un agua, un termo, una botella reutilizable, que tienen unas mejores prácticas en general en su día a día. Y si vemos este cuadro, más allá de que a nivel mundial ya es mayor versus Latinoamérica y Asia, y aquí es importante entender los contextos también económicos de estos países, ¿no? Sobre todo el impacto que ha tenido la pandemia en la disposición de gasto. Pero a pesar de eso, sí se han mantenido y sí han crecido este grupo de personas, ¿no? Es un grupo generacional que tienen hoy diferentes motivos para hacer un cambio. Entonces, Kantar cuando evalúa este grupo y se da cuenta que hay un crecimiento del 6% versus el 2019, que fue el primer año que se hizo este estudio, te das cuenta que ese 6% vale hoy 4 billones para el sector de consumo masivo. No te hablo solo de retail, sino te hablo en general de consumo masivo. Entonces, ¿cómo aprovechamos ese 6% para generar un mejor negocio, ¿no? Con un cliente que tiene una disponibilidad de pago? Entonces, ya entrando a cómo lo abordamos todo este contexto desde Cencosud, en el 2019 empezamos a definir las directrices de sostenibilidad para Perú, para Cencosud en Perú, para la división de supermercados, y esto significaba repensar qué estaban haciendo las marcas, cómo está nuestra cadena de suministros, qué estaban haciendo nuestros grupos de interés, cuáles son las eficiencias que nos va a pedir la operación, porque ya no estamos pensando solamente en campañas simples de marketing, sino también qué estamos haciendo para cambiar nuestra cadena y cuáles son los riesgos que estábamos asumiendo y también los riesgos que esto significaba, ¿no? Y lo hemos dividido en 3 directrices, que no están divorciadas una de la otra, sino que buscan converger y que buscan trabajar un modelo de negocio sistémico. Y ahí vemos con el tema del consumo responsable, que buscamos promover buenos hábitos en la alimentación de nuestros clientes y en la elección de sus productos que reduzcan una huella ambiental. Los impactos en el tema de medio ambiente, ¿no? Donde buscamos reducir nuestros impactos ambientales en general, y cómo generamos ese desarrollo de nuestra cadena de valor, ¿no? Con nuestros proveedores, colaboradores y otros grupos de interés. Ya entrando en temas de circularidad y como vemos, voy a repetir este cuadro que presentó Darío en su ponencia, pero voy a añadir unas preguntas, ¿no? Darío nos invitaba a repensar y a ver dónde rediseñamos, dónde reducimos, dónde recuperamos. Esto aplicado a un modelo en Cencosud, ¿no? Y lo primero que nos ayudó a identificar este modelo es cuáles son esos puntos calientes que tenemos que tocar y revisar. Partiendo por la parte de proveedores y de bienes intermedios. ¿Qué estamos haciendo con nuestros embalajes y nuestros envases? Yo sé que a veces queremos decir, bueno, economía circular no es solo la parte de reciclaje, pero si queremos generar quick wins en el negocio y queremos dar los primeros resultados, hay que ir por esos espacios donde es mucho más fácil hacer esos cambios, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue abordar desde nuestra área de compras y de procurement cómo están nuestros envases y nuestros embalajes. Primero que nuestro equipo de compras y de procurement entienda cuáles son los envases que hoy se tienen que estar comprando, se tienen que enfocar en sus negociaciones, en sus licitaciones. Y eso es importante porque en general, no solo para el retail, para cualquier negocio es nuestras áreas core, nuestras áreas que nuevamente no dependen de un área de sostenibilidad, realmente están mirando, están pensando en materia de sostenibilidad, ¿no? Entonces es el momento de empezar a sembrar esas capacidades. Cuando tienes un área de procurement y de compras, es mucho más fácil llegar a negociaciones, a licitaciones, o que ya se evalúen estos nuevos criterios, que una mejor percepción de empaque o una reducción de empaque en el proceso. Cambios, por ejemplo, como cuántos tipos de materiales usas para empacar un mismo producto. ¿Necesitamos tener diferentes modelos de empaque o puedo reducirlo a uno
y ahí ves cuán eficiente eres también con tu gasto y también con tu aprovisionamiento, ¿no? Pasando a la siguiente fila, ¿no? En nuestros almacenes. ¿Cómo abordamos esto desde el desarrollo de productos? Cuando nosotros empezamos a trabajar marcas propias, ¿no? Y que por lo general tienen una mirada corporativa, es ¿qué estamos haciendo para el packaging de estos productos? Podemos intervenir, y ahora les voy a contar algunos resultados que hemos trabajado el año pasado a pesar de la pandemia. Y nuevamente con nuestras áreas comerciales. ¿Qué estamos haciendo con los proveedores? Entonces, cuando empiezas a capacitar y a intervenir los temas de sostenibilidad en estas áreas core, donde un área comercial va a empezar a filtrar con esta otra mirada, y empiezas a hacer primeros quick wins que van a ir dando movimiento a este sistema, ¿no? Es complicado a veces, y nuevamente ahí visto en los comentarios, es un tema de costos, es un tema de innovación, es complicado cambiar o unir un modelo de economía circular dentro de un modelo de negocio tradicional, si es que no haces estos pequeños quick wins, si es que no empiezas a darle movimiento a tu sistema. Y si vamos a nuestras tiendas, ¿no? ¿Cómo abordamos la economía circular, reducir o recuperar desde nuestra operación y desde nuestros inventarios? Ahí el equipo de inventarios en Cencosud trabaja arduamente para cada vez reducir las mermas de algunos residuos, que igual hoy trabaja un modelo de economía circular, ¿no? En algunos casos, toda la parte de plásticos y de cartones entra en un proceso de venta, vendemos los residuos para recuperar ahí, que el mismo proceso se dé movimiento. Igual hacemos para temas como RAE, para temas textiles y para algunos temas como orgánicos. Entonces, ¿cómo implementamos estas propuestas, ¿no? Y finalmente, ¿cómo trabajan las tiendas? ¿Cómo educamos a nuestros colaboradores de las tiendas que estamos viviendo un proceso de cambio? Eso a nivel interno del negocio. Pero veamos lo externo. Y es lo que mencionó la representante del Ministerio del Ambiente, era el consumo responsable y la educación al consumidor. Y ahí tenemos nosotros como retail un gran compromiso. Y un gran compromiso porque somos retail y somos la vitrina de nuestros productos y la de nuestros proveedores. Pero ¿cómo hacemos que el consumidor pueda tener, qué hace con su postconsumo? ¿Qué hace que después de comprar de la góndola? ¿Qué hacemos con el proceso de hábitos de compra en el retail? Entonces ahí los temas de educación al consumidor han sido una parte clave para nosotros. Hemos trabajado ahí con nuestras áreas de marketing, con nuestras áreas de comunicación interna también, pero sobre todo con nuestros proveedores, cómo a través de las alianzas del sector privado, las alianzas con ONGs y con el sector público, nos enfocamos también a que el consumidor tenga participación en este sistema. Nuevamente, no estamos viendo solamente un modelo de negocio desde la mirada entera de Cencosud, sino cómo contribuimos a un sistema en temas residuos, ¿no? de economía circular. Y algunos resultados al 2020 de este sistema, que empezamos a co-crear desde el 2019 y a meterle, digamos, todas las balas y las miradas de compañía. Empezamos con la migración del Tecnopor a PET. Dejamos de usar Tecnopor en WON al 100% y entramos a un PET con un 50% de resina reciclada, que esto lo trabajamos con Pamolsa, y ya Enrique Zarco nos contará cuál es ese proceso de transformación al detalle, pero usamos ahí la resina de material post-consumo y es el que ustedes pueden ver hoy en frutas, en carnes, en pescados, en las bandejas que preservan, digamos, la calidad y la frescura de nuestros productos. Esto significaba dejar de usar más de 100 toneladas de Tecnopor versus el 2018 cuando se decidió salir de esta ruta. Nuevos materiales en empaques para perecibles como hojas de bijao, cartón, reciclado y bagazo de caña de azúcar. Ahí también el bagazo lo trabajamos con Pamolsa para nuestros productos de pollos y papas fritas y salimos de otro tipo de material. Este proceso fue clave también porque te permitía homologar un poco lo que les contaba en el anterior. Hacer estos cambios significan costos también para la operación al transicionar a estos nuevos materiales. Entonces, ¿cómo hacemos eficiente ese inventario, ¿no? ¿Qué materiales de empaque realmente necesitan estar en la góndola y cuáles no? Y dónde se hacen eficientes los costos y vemos cómo trabajamos una mejor estrategia, ¿no? Incluyendo nuevos materiales. También a nivel de residuos en nuestras operaciones, que es un poco lo que les contaba, en el 2020 logramos trabajar y disponer de manera adecuada más de 250 toneladas de residuos como cartón, plástico, textiles y otros que fueron ingresados a nuevas industrias. Lo que les contaba de la marca propia, qué importante es que el consumidor sepa qué empaque puede reciclar, pero adecuado a su país. Y eso es importante porque Cencosud trabaja muchos temas de marca propia a nivel regional. Entonces, ¿cómo hacemos que esa cadena de reciclaje que puede estar muy bien desarrollada en Chile y que todavía le falta aquí en Perú, cómo la podemos potenciar o acelerar? Entonces, es importante tener el mejor etiquetado sobre la disposición de empaques para que el consumidor sepa qué hacer con ellos. Finalmente, el desmedro de aceite de nuestras tiendas que está transformado a biodiesel. Y en el marco de la pandemia tenemos
un gran actor que son nuestros recicladores de base. Ahí trabajamos bastante de la mano con Ciudad Saludable para poder potenciar y que esta cadena no pare, ¿no? Si vamos a esta siguiente slide, y ya saliendo del cambio de reciclaje convencional, que es un poco lo que les comentaba, es hablar del food waste. Y acá trabajamos de la mano del Banco de Alimentos y de Cáritas Lima. Les comentaba que nuestro equipo de inventarios busca reducir al máximo esta capacidad de mermas que pueden existir, pero también ahí hay un rol grande del Banco de Alimentos, ¿no? En el 2020 se entregaron más de 332 toneladas en estos temas de residuos junto a Cáritas, el Banco de Alimentos, y hay productos que no se pueden dar en calidad de donación, que son orgánicos, que por ahí antes se disponían y se desechaban, pero hoy son derivados a la industria de alimento para animales, ¿no? Y los residuos de nuestros clientes. Como vieron en el último bucle, pusimos el tema de educación al consumidor, y ahí creemos que es clave el tema de qué estamos haciendo con nuestros clientes, ¿no? Implementamos nuestras estaciones de reciclaje, que ustedes ya la conocen, sobre todo en UON y Metro, que tienen ya más de 10 años, con diferentes modelos. Hoy tenemos estas estaciones lindas, multibocas, para que pongan diferentes tipos de residuos. Y en el 2020 ha sido un año donde golpeó bastante la cadena, porque la cadena paró. Pero a pesar de eso recolectamos más de 109 toneladas. Esto es más o menos un 30% versus lo que se solía recolectar versus un 2019. Entonces hay que seguirle metiendo balas a esa educación al consumidor, a trabajo con nuestros aliados y a trabajo en el sistema. Y finalmente nuestras campañas de educación que hemos trabajado durante el año, a través de incentivos en el reciclaje, trabajo con proveedores como fue Head & Shoulder para meter empaques con otra composición de materiales, los temas de limpieza de playa. Esta parte que si bien no está dentro, como les decía, del core del negocio, pero es necesario para que el sistema pueda continuar. Entonces, algo que les invito ya para cerrar esta presentación es que empecemos a mirar nuestras estrategias de economía circular como un sistema, ¿no? Donde no seamos solamente accountable owners a veces de lo que produce necesariamente el negocio, sino que estamos teniendo con los aliados. Es un poco lo que comentaba el Ministerio del Ambiente, ¿no? ¿Cuál es mi residuo? ¿A dónde se va mi residuo? ¿A quién le sirve? ¿Cuál es el valor que se da? Y busquen aliados. Y de esa manera, cuando veamos el problema desde una mirada de sistema, va a ser mucho más fácil poder converger con aliados, ¿no? Y ahí algunos de los aliados que les he comentado está Perú Limpio desde el Ministerio del Ambiente, Ciudad Saludable, Cáritas Lima, Banco de Alimentos, las Naciones Unidas también por ese lado. Entonces, sí creemos que es una buena forma de seguir trabajando. Y eso es. Muchísimas gracias nuevamente a la Cámara Alemana por la invitación y al equipo que ha presentado también. Muchas gracias, Ángel, por la excelente presentación y de verdad por mostrarnos un poco. Lo que me quedo yo es una organización como Cencosud sirve de ejemplo de complejidad también de todos los stakeholders y de todos los proveedores y sociedad como un todo que hay que manejar y cómo lo hacen posible. Creo que queda ahí no solo como ejemplo, pero como best practice para que todos podamos inspirarnos un poco en el trabajo que están realizando. Creo también me quedo bastante de justo la foto que está en pantalla, que es un trabajo en equipo, de que realmente la economía circular es lo más importante, es este trabajo en equipo, de unirse, de compartir informaciones y poner buenos ejemplos como es el ejemplo que nos acabas de presentar. Entonces, muchas gracias por la presentación y yo no me extiendo más nuevamente y le paso la palabra a Enrique Zarco, director de sostenibilidad de Pamolsa, quien nos va a compartir un poco sobre su experiencia y la ruta hacia los empaques sostenibles. Contigo Muchas la gracias, palabra, Marina. Enrique. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Solo confírmame, por favor, que se vea la presentación y que se me escuche bien. Perfectamente. Te escuchamos, te vemos y vemos la presentación perfectamente. Gracias. Lo máximo. Entonces, justo como comentabas, la ruta hacia una economía circular en verdad no lo puede realizar una sola entidad sola. Ni las empresas privadas, ni el gobierno, ni la sociedad civil, si actúan de manera desarticulada, van a poder lograr los resultados. Tenemos que todos articularnos, empezar a realizar acciones coordinadas buscando este gran objetivo, ¿no? Entonces, primero les quería comentar un poco de Pamolsa, porque seguro no todos nos conocen, ya que no tenemos, por lo general, presencia directa en el mercado. En Pamolsa somos una industria que se dedica a la fabricación de empaques para alimentos, somos parte del Grupo Carvajal, que es un grupo colombiano, y Carvajal Empaques, la rama de empaques, tiene presencia
prácticamente en toda la costa del Pacífico, desde el sur de Estados Unidos hasta Chile, con plantas en México, El Salvador, en Colombia y en Perú. Y en Perú, Carvajal está representado por dos empresas, Pamolsa, que es la que fabrica los empaques, que contamos con 2 plantas productivas en el Callao, y Recicloplas, que es la operación de reciclaje, que también cuenta con una planta productiva en el Callao. Juntos somos más de 1.500 personas en esta familia de Carvajal Empaques en el Perú, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a la fabricación de envases para atender a 3 unidades de negocio principalmente, al sector food service, con imágenes como los que pueden ver, al sector industrial y al agroindustrial. Dicho esto, nosotros fabricamos envases porque es muy importante proteger los alimentos. Ustedes saben que del total de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan a nivel mundial, si bien más de la mitad, un 55%, se emite en la generación de energía en todos sus tipos, un 45% igual se emite en la fabricación de productos. Y de este total, un 22% aproximadamente es específico de la industria alimentaria. Los alimentos, todo tipo de alimentos tienen una gran carga ambiental detrás de ellos, ya que para fabricar, no sé, para obtener 1 kilo de carne o obtener 1 kilo de cualquier verduras, has necesitado probablemente deforestar para poder tener tus campos de cultivo, tus campos de ganado, alimentar, cultivar, regar, usar cadenas de traslado con frío, etc. Entonces todo esto, todos los alimentos tienen una inversión atrás muy grande. Y nosotros con los empaques lo que buscamos es lograr proteger esta inversión para que no se desperdicien y no tengan que ser desechados. Y aún así, aproximadamente 1/3 de la comida que se produce a nivel mundial para el consumo humano se termina desperdiciando. Y en la región no somos la excepción. De hecho, en Latinoamérica, las pérdidas per cápita de alimentos bordean los 200 kilos. Esto quiere decir que por cada uno de nosotros se pierden aproximadamente 200 kilos de alimentos cada año. Y estos son, en su gran mayoría, alimentos que se tienen que desechar porque se malogran o pierden sus capacidades antes de siquiera llegar a nosotros, ¿no? Entonces nosotros con los empaques buscamos proteger toda esta inversión y lograr que el alimento efectivamente pueda ser consumido. Y los empaques también vienen desarrollando unas grandes tendencias a nivel mundial. La sostenibilidad de los empaques es, digamos, creo que foco en todas las regulaciones de todos los países. Acá durante el 2018 hemos tenido la ley del plástico que regula justamente los empaques de plástico, pero también la pandemia del COVID-19 ha ido migrando todas estas tendencias y ha vuelto a poner a la higiene, que era una tendencia que ya no estaba en el radar de muchos porque ya se daba por hecho, ha vuelto a poner a la higiene en primer lugar, ¿no? Entonces, la tendencia por empaques sostenibles va a seguir, viene con fuerza, va a seguir durante el 2021 en adelante, ya que no solo es un empaque porque protege el medio ambiente, sino también para los usuarios, para los negocios que venden comida, es una manera de hacer que su negocio sobresalga y crear una imagen de marca positiva, ¿no? Y de hecho, la preocupación general, según esta encuesta de McKinsey realizada en el año pasado, vemos que está distribuido entre distintas categorías de impacto, pero que en general un 95% de las personas encuestadas menciona que tiene preocupación por el impacto del empaque en el medio ambiente, ¿no? Esta preocupación puede ser en la contaminación del agua, en la generación de residuos, contaminación del aire, el cambio climático, la deforestación, el uso de recursos y la contaminación marina. Vemos que hay preocupación en todas las categorías. Y cuando ya vamos a buscar un panorama un poco más por país, por región, vemos que realmente no hay un consenso sobre cuál de estas es más importante que otra, ¿no? Vemos que los países como de Europa y Japón priorizan la contaminación marina, mientras que otros priorizan, por ejemplo, la contaminación del aire, etc. En Perú no tenemos lamentablemente esta información, es parte de lo que estamos buscando desarrollar también como industria, pero sí sabemos por experiencia que las principales preocupaciones localmente van por el tema de generación de residuos y contaminación de los océanos. Pero también ha salido esta nueva tendencia de preocupación por la higiene, ya que la salud ha tomado prioridad, el cuidado por la salud de todos nosotros ha tomado prioridad, ¿no? Entonces, cuando vemos en esta misma encuesta de McKinsey sobre cómo ha venido
incrementando la preocupación por la higiene en los empaques para alimentos. Vemos que en los países que se han visto más afectados, como la India, Indonesia y Brasil, la preocupación ha aumentado. Y esto es un motivo por el cual a nivel mundial hemos visto distintas retrocesos o pausas a leyes que prohíban plásticos de un solo uso, justamente buscando proteger a los consumidores y buscando evitar contacto con superficies que podrían estar contaminadas con el coronavirus. Entonces nosotros venimos reevaluando los principales atributos de los envases. Sabemos que la seguridad y la sostenibilidad son de los principales factores en las decisiones de compra, que ahora los protocolos de entrega sin contacto exigen también mayores demandas para los empaques, pero no podemos dejar de la sostenibilidad de un lado, ¿no? Tenemos que buscar la manera de equilibrar la sostenibilidad con la higiene. Y entonces les quiero contar un poco en Pamolsa cómo venimos realizando esta tarea a través de nuestros empaques. Nosotros venimos trabajando con el foco de ecoempaque. Y un ecoempaque no necesariamente, para nosotros no lo vemos como, no puede ser de plástico, tiene que ser de cartón. No es así, tenemos que ver, como comentó Darío, realizar un análisis que tome en cuenta un enfoque de análisis ciclo de vida, un impacto desde la cuna a la tumba, y bueno, y ojalá una cuna nuevamente, y así poder entender realmente cuál es la mejor alternativa de empaque para un producto. Y tal vez lo que sea la mejor alternativa para un retail no sea la mejor alternativa para un mercado que va a vender un restaurante, un cliente directo. Entonces tenemos que buscar también todo esto, cómo va, qué funcionalidad va a tener, qué tipo de alimento va a contener, en qué tipo de mercado se va a vender, qué opciones hay para la recuperación del envase una vez acabe su fin de vida en el lugar donde se va a comercializar, ¿no? Entonces, hemos venido desarrollando diversas alternativas, diversas líneas de productos con este foco en mente. La primera es Recicloplas y los empaques fabricados con PET con un alto contenido de material reciclado. Como les comentaba, nosotros tenemos una operación en Perú, una planta de reciclaje que se llama Recicloplas. Esta planta viene funcionando desde el 2013. Desde el año pasado lo que hemos hecho es reinaugurarla, hemos trasladado la planta a un nuevo local más grande, hemos instalado una segunda línea de reciclaje, con lo cual hemos triplicado la capacidad de procesamiento de Recicloplas. Esto ya, la línea anterior, que tenía una capacidad de 250 toneladas al mes de reciclaje, se nos quedó chica. Hemos triplicado esto, ahora tenemos una capacidad de 750 toneladas al mes de reciclaje de PET y venimos trabajando a máxima capacidad. Y Recicloplas obtiene sus materiales de la cadena de reciclaje tradicional de PET en el Perú. Les voy a mostrar un video corto para que tengan más o menos una idea de cómo es esta cadena. En Recicloplas integramos los esfuerzos de la cadena de reciclaje. Un ejemplo de esto es José. José sale todos los días muy temprano a trabajar. Recolecta botellas de plástico que tú y yo usamos. José se dio cuenta que mientras más recolectaba, más dinero podía llevar a casa y mejorar la calidad de vida de su familia. Necesitamos más gente como José, porque solo trabajando juntos podemos lograr grandes cambios. Los centros de acopio compran las botellas a gente como José y dan trabajo a personas que los ayudan con la selección de botellas. Además de dar trabajo a sus colaboradores, son los encargados de seleccionar las botellas, eliminar los desechos contaminantes y luego compactarlas en grandes pacas para su fácil almacenaje y traslado a Recicloplas, los expertos en la recuperación de envases plásticos. En Recicloplas, las pacas son separadas para ingresar a nuevos procedimientos de selección, descontaminación y secado. Luego los envases son triturados para obtener como resultado escama de PET post-consumo. De esta manera se transforma en resina premium de la más alta calidad, 100% lista para convertirse en nuevos productos. Con el aprovechamiento de residuos, Recicloplas busca generar un impacto favorable en el medio ambiente y la sociedad. Recicloplas, Pamolsa y la Corporación Carvajal te invitan a trabajar de la mano para construir una nueva cultura de consumo sostenible. Ayúdanos a cerrar el círculo del reciclaje y recuerda, todos somos parte del cambio. Todos somos Recicloplas. Y es que cuando pensamos nosotros en la recuperación de empaques por consumo en el Perú, tenemos que definitivamente considerar la realidad del país, que son cadenas de reciclaje que inician
en su gran mayoría todavía en informalidad con el reciclador que va de a pie o en su triciclo buscando entre las bolsas de basura antes que las recoja el camión de basura todo aquello que tiene valor para él. Entonces, tenemos que desarrollar productos que puedan ser fácilmente identificados por este tipo de recicladores para que puedan ser aprovechados también y que a la vez ellos también puedan tener una fuente de ingreso mayor. Y eso es lo que venimos trabajando desde el 2013 con Recicloplas. De hecho, la operación viene creciendo. En el 2013 procesamos 1.000 toneladas de PET reciclado. Este año pasado hemos reciclado casi 6.400 toneladas y para el 2021 esperamos estar por encima de las 7.000 toneladas. Y esto solo ha sido posible con un desarrollo de la cadena que ha venido creciendo a la par que nuestra operación, ¿no? Esto nos ha permitido, y como comentó Ángel, que nosotros somos sus proveedores en este tipo de empaques, fabricar empaques de PET con por lo menos un 50% de material reciclado post-consumo en su composición. Esto de por sí reduce considerablemente el impacto ambiental del producto en comparación con un producto 100% virgen, ya que la materia prima reciclada tiene una menor huella ambiental en cuanto a generación de gases de efecto invernadero y consumos de agua y energía, además de que todo el impacto social que tiene la cadena de reciclaje, ¿no? Y yendo un poco más allá, también estamos trabajando en la innovación, porque buscamos constantemente, el mundo cambia y lo que podamos haber desarrollado el año pasado o los últimos años, tal vez pueda quedar obsoletos en unos años y tenemos que ir constantemente viendo cómo va evolucionando el reciclaje, cómo va evolucionando el mercado, cómo va evolucionando las tendencias, las leyes, etc. Y como parte de esa innovación hemos desarrollado una tecnología que hemos llamado PET Plus, que son envases fabricados con PET, son 100% PET, pero que en el proceso hemos logrado algunas mejoras que nos permiten distribuir de manera considerable la cantidad de material que necesitamos para fabricarlos, y logrando la misma funcionalidad. De esta manera atacamos directamente a uno de los principales factores uno de los principales drivers del impacto de un producto, que es la materia prima, la cantidad de materia prima que se utiliza, ¿no? Y esos productos, al ser 100% PET, pueden ser reciclables totalmente en la cadena. También trabajamos con polipropileno, porque es uno de los plásticos más reciclados a nivel mundial. En la imagen pueden ver tal vez quien no ha visto en un supermercado las aceitunas en uno de estos contenedores, o cuando te lleva un delivery en algún contenedor de polipropileno, y estos son usados mucho para comidas calientes porque tienen una muy buena resistencia a la temperatura, son microondables de hecho, pero lo que también buscamos es educar y concientizar que no solo son reciclables, ya que se puede reciclar con el PP, se puede reciclar con los contenedores de plástico duro, sino que también son reusables. A mí cuando me llega cualquiera de estos contenedores, por un delivery en mi casa, yo lo uso varias veces, es prácticamente un tupper, porque para Monza también venimos buscando desarrollar productos que no tengan que ser descartados tras un solo uso. Entonces, estos envases sirven perfectamente como un tupper, pues llevar tu comida al trabajo cuando volvemos a la normalidad anterior, o puedes usarlo en tu casa para guardar alimentos, para calentar alimentos en microondas, no hay ningún problema, y ahí cuando ya tengas que descartarlo por algún motivo, se te rompió tal vez o pasó algo, lo puedes reciclar. Y también estamos buscando educar en cómo se deben reciclar. De manera paralela también sabemos que los productos que provengan de fuentes renovables también tienen un beneficio, los productos de cartón, por ejemplo, y dentro de estos hemos desarrollado la línea Bioform, que más allá de provenir solo de fuentes renovables, lo que hace es utilizar el bagazo de caña de azúcar como materia prima para la fabricación del cartón, desligándonos de las fuentes tradicionales maderables. De esta manera aprovechamos este residuo agroindustrial que típicamente era quemado para obtener energía, y logramos mantener el material con un mayor tiempo de vida. Tenemos esta línea de productos, tenemos ya más de 50 referencias dentro de esta línea de productos. Es un portafolio que viene creciendo, viene ampliando, viene tomando bastante fuerza, y es para un mercado donde tal vez el producto va a ser llevado directamente a la casa, ¿no? Tiene otra funcionalidad. Entonces estamos atacando, como pueden ver, distintos frentes, buscando siempre la mejor alternativa para un uso, para una función en específico. Y todo esto también lo estamos complementando con la educación. Como dueños de los productos que ponemos y expertos,
tenemos que educar a los consumidores en primer lugar sobre qué hacer con el producto una vez termine en su uso, si se puede volver a usar, si no, cómo se puede reciclar, dónde deben descartar, de qué material es, etc. Pero también estamos trabajando en educación a todo nivel. Estamos trabajando en educación con colegios, con universidades, en foros técnicos. Estamos buscando generar información en alianzas. Justamente todo esto enfocado a buscar cambiar este chip y buscar generar una cultura de reciclaje, una cultura de economía circular en los peruanos, ¿no? Porque de la mano con todo el desarrollo de capacidades, de la mano con las iniciativas privadas y públicas, tiene que haber todo un frente de educación que acompañe y genere ese nuevo deseo y preocupación por el medio ambiente, ¿no? Y finalmente, todo esto les quería comentar que lo tenemos enmarcado en el acuerdo de producción limpia que tenemos con Minami Produce, que se firmó a finales del 2019. En diciembre del 2020 se cumplió el año y justamente estamos próximos a enviar el informe final donde evidenciamos el resultado de las metas, donde nos hemos comprometido justo a incrementar el contenido material reciclado de nuestros productos, al aprovechamiento de los residuos postindustriales de nuestras operaciones, a generar alianzas, a generar educación, etc. Así que ya hemos sido la primera empresa de empaques en firmar un acuerdo de este tipo y esperamos en los próximos meses contar ya con el reconocimiento del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Producción una vez validen el cumplimiento de nuestras metas. Eso es lo que venimos trabajando desde Pamolsa, en términos generales. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias por las informaciones. Realmente, un poco también con lo que comentaba Ángel, o sea, claro, la economía circular no es el reciclaje, pero es muy importante que tomemos como un inicio, en muchos aspectos, tener el reciclaje presente, y como lo comentabas, creo que todo el tema de los empaques, y en nuestra iniciativa Fantástico Menos Plástico buscamos mucho eso, la reducción del consumo del plástico de un solo uso, es que realmente la importancia de no solo reducir, o sea, no lo necesito, no lo compro, no lo pido, también reutilizar, o sea, lo que nos comentabas del empaque de los tuppers de PP, o sea, usarlos nuevamente en casa, y una vez que ya no los puedo reutilizar, yo también personalmente los uso muchísimas veces, que se puedan reciclar, y ahí entra el tema de la educación ambiental nuevamente, de cómo hacerlo, ¿no? De cómo destinarlo y de cómo reciclarlo, y así estamos nosotros también activamente como sociedad civil, poniendo nuestro granito de arena y contribuyendo para la economía circular, de la mano no solo con la iniciativa privada, con las empresas, con sus proveedores, pero también avanzando y abrazando los programas que vienen por parte del Estado, del gobierno. Bueno, hemos tenido bastantes comentarios y interacciones en el chat. Como yo les comenté, vamos a tomar todas estas informaciones, preguntas, y crear en la página de Fantástico Menos Plástico una sección donde van a poder obtener más informaciones y respuestas sobre los temas que hemos cuidado y con tanto cariño el día de hoy. Ya estamos muy puntuales también con la hora para el evento. Entonces yo más que todo quería agradecerles por la participación. Hemos tenido simultáneamente, visto en torno de 140 participantes hoy conectados aquí con nosotros, y quisiera invitarlos a todos a participar activamente de las actividades, no solo de las actividades presentadas por las instituciones y empresas el día de hoy, también de la iniciativa Fantástico Menos Plástico, donde tenemos un compromiso voluntario y también buscamos proveedores. Pamolsa es uno de nuestros proveedores que brinda soluciones alternativas al plástico de un solo uso. Entonces, los invito a acompañarnos en este viaje hacia la economía circular. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si quieren tomar la palabra brevemente nuestros ponentes para despedirse del público, y con eso podemos ir cerrando. Muchas gracias. Okay, muy bien, entonces yo inicié la presentación también, agradecer a todos. A mí me encantó mucho mostrar que es como dijo el expositor, que es muy importante, Darío, que es un viaje sin retorno.
no hay opción si queremos tener sostenibilidad para las actividades económicas en nuestro planeta y queremos conservarlo, no tenemos opción más que ir a este tránsito a la economía circular. Y ahí lo dejo porque me parece muy importante el mensaje. Gracias, señores, gracias a todos. Gracias, directora, gracias, Pamolsa, gracias, la Cámara, y gracias, Cencosud. Mi mensaje creo que es repetitivo, pero no por ello menos importante. Yo creo que no hay opción. El mundo ha cambiado dramáticamente y los eventos nos lo demuestran, que esta forma de consumo y de producción no es sostenible. Hay herramientas, hay metodologías, uno no puede abordar una presentación de 15 minutos en tanto el detalle, simplemente les quise dar algunos ejemplos, pero sin embargo, más allá de herramientas y metodologías, de lo que se trata es de un viaje que requiere un cambio cultural. El cambio cultural empieza por arriba, empieza por un buen diagnóstico que es validado y por la gerencia general, pero de todas maneras, en el día a día es donde se juega el partido. Podemos tener buenos planes, yo vengo del mundo de la empresa y he visto muchos buenos planes, pero el 80 o 90% está estudiado y está comprobado, se demuestra en el campo de juego. Y en el campo de juego cada uno tiene que lidiar con las urgencias cotidianas, con las premuras por los presupuestos, las restricciones. Entonces, el cambio cultural es fundamental en este viaje. Así que bueno, muchísimas gracias a la Cámara también. Listo. Gracias, Marina, y a todos los miembros de la Cámara, Pamolsa, también Darío y Milagros del Ministerio del Ambiente. Para sumar a este viaje sin retorno y que se tiene que tomar acciones, creo que es importante pensar de forma sistémica. Es importante ver quiénes tenemos el mismo problema y cómo podemos cooperar, porque solos no vamos a poder ir en el viaje, ¿no? Entonces creo que esa es una de las principales también lecciones que me ha dado estar en Cencosud con múltiples proveedores, con múltiples también grupos de interés a los cuales trabajamos. Entonces, pensemos de forma sistémica y vamos juntos en este viaje. Muchas gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias a todos los ponentes también. Sí, yo complementaría que como empresas privadas, como industria, tenemos un rol muy importante en 5 frentes, los voy a mencionar nomás, que es repensar los productos, generar información, desarrollar capacidades, educar y generar alianzas, porque nuevamente tenemos que trabajar todos de la mano para poder lograr un cambio del Perú y que no solo se queden buenas iniciativas privadas que no tienen un alcance de manera nacional, por así decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación, por las palabras de cierre y por favor, de nuestra parte como iniciativa, Fantástico Menos Plástico, cuídense mucho en estos tiempos difíciles y que tengan una muy buena semana. Cerramos puntual el evento y muchas gracias nuevamente por estar conectados y por compartir esta hora y media con tan buenas e importantes informaciones para que todos estemos ahí en este viaje sin retorno hacia la economía circular. Gracias, cuídense. Chao.